Bienvenidos a la casa del Señor. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite, de un tiempo más de presentarnos delante del Señor, para que todos juntos podamos exaltar el nombre de Cristo. Bienvenidos los hermanos que están ya acá con nosotros en este lugar tan bello, tan hermoso que el Señor nos ha dado, los hermanos que vienen en camino, también las personas que están ya conectándose a través de la plataforma Facebook. Este es un servicio en vivo y esperamos que todos juntos podamos gozarnos delante del Señor. Vamos a ponernos de pie todos y vamos a buscar en nuestras Biblias en San Juan capítulo número 8. San Juan capítulo número 8, y vamos a leer del verso 21 al 30. Vamos a leer la palabra del Señor. Qué bueno es estar aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Exaltando su nombre, glorificando su nombre. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. El Señor ha sido maravilloso. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y aquí estamos vivos, estamos aquí para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Cuando tenga usted la lectura de este día, puede decir un amén y leemos todos juntos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 8, 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo... ¿Sí puede regresar? Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Versículo 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: yo, que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Versículo 27. Les dijo pues Jesús, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Verso 28, que nos dice la Escritura: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Oramos al Señor, hermanos. Gracias, Padre. Te damos, Padre, en esta hermosa mañana, Señor, por este hermoso privilegio, Padre, que tú nos das de estar aquí, Señor, exaltando y glorificando tu nombre, Señor, en nuestra vida. Gracias por todos los presentes, Señor. Gracias por todos los que ya están conectados, Señor. Bendice, Señor, a tus hijos. Bendice, Señor, a todos los que esta mañana van a glorificar tu nombre y van a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos. Queremos ofrecer sacrificios de alabanza, Señor, como dice tu palabra, es decir, frutos de labios que exalten y confiesen tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Tu gracia, Señor, es suficiente. Tu gracia es sublime. Tu gracia es verdadera. Tú estás todavía, Señor, con tu gracia, Señor, para toda esta humanidad, Señor.
Es ahora, Señor, que la gente puede, Señor, reconocer que tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos están agradecidos por lo que el Señor ha hecho por ustedes? En orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece por su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte, dígalo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Vamos, iglesia, adore al Señor. Mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 por lo que hiciste en mí. Él dio su vida por nosotros. Y estamos muy agradecidos, hermanos, con el Señor por lo que Jesucristo hizo. Realmente nosotros no lo merecemos. Usted no merece tanto amor.
y tanto sacrificio ofrecido en ese lugar lleno de amor y de misericordia. ¿Cuántos creen que Jesús es nuestro buen pastor? El Salmo 23 lo dice, que Él es el buen pastor. Gracias, Señor, te damos. Adoremos al Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Allí en su casa, cante a Jesucristo. Levante sus manos y adórele a Él. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Dígalo, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Y dígalo una vez más, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrando en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte.
Dígale que Él es fiel. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígaselo al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Levante sus manos al cielo y dígaselo al Señor. Tu fidelidad es grande. Si usted está ahí postrado en una cama, puede adorar al Señor también y decirle: Señor, tú eres fiel, Señor. Ahí en el auto donde usted va también puede hacerlo. No importa la condición en la que usted esté, alabe al Señor, glorifíquelo. Tu fidelidad, Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Y dígaselo con todo el corazón. Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Dele alabanzas al Señor esta mañana. Vamos a decirlo de una forma suave. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos aquí, Señor, y nos postramos delante de ti, Señor. Vamos, Señor, en esta mañana a presentarnos también de esta forma, Señor. Y es dando, Señor, nuestras ofrendas, Señor, para ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Yo sé que tú siempre lo haces, pero es una forma, Señor, de suplicarte, Señor, que proveas para nuestras necesidades y de esa forma poder ayudar también a tu obra y a nuestros hermanos que muchas veces están en necesidad, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de adoración que hemos tenido. Y podemos decir que esta es una forma, Señor, hermosa también de hacerlo, de dar para ti, Señor. Queremos honrarte, Señor, con nuestros bienes. Queremos honrarte, Señor,
con todo lo que has provisto, Señor. Realmente no lo merecemos. No merecemos tanta bondad, Señor, y tanta misericordia, Señor. De lo tomado de tus manos, Señor, también te damos a ti, Señor. Vamos a alabar a Dios. Nuestra hermana Nicole queda con nosotros para la recolección de las ofrendas. Si usted necesita algún sobre, la hermana estará pasando por ahí también. Alabad a Dios. En el cielo se oye, se escucha un resonar, sonidos de ángeles cantando a su majestad, todo para un rey, cántale también. Jesucristo el Rey, dígalo. Glorioso es nuestro Dios, alzamos nuestra voz, vivimos nuestro Dios, alzamos nuestro amor a Él. Vamos, hermanos, adoremos. Se escucha un gran clamor de aquellos que Él salvó, todo para un rey, cántale también. Jesucristo el Rey, alabar, alabar a Dios. Aleluya, aleluya, Él es santo, Él es santo, aleluya, aleluya, Él es santo, Él es santo. ¿Le parece si terminamos con gozo? Adoremos, exaltemos,
Gracias, Señor, por esta alabanza, Señor, tan maravillosa que hemos tenido, Señor, en esta mañana. Es bueno cantar al Señor, ¿verdad? Entonces que yo lo veo con unas energías, hermanos, y un gozo, pero tremendo. Que me alegro, hermanos, por eso. El Señor es bueno y su misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. Vamos a pasar a otro tiempo, y es el tiempo de la buena palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se han gozado esta tarde? Yo me he podido, hermanos, deleitar, gozar en la presencia del Señor. Para mí es muy importante poder adorar a Dios con libertad, hermanos, porque de hecho la libertad que Dios nos ha dado es precisamente para eso, para poder adorarle con libertad. Ahora ya no somos esclavos de la naturaleza pecaminosa y ahora podemos adorar a Dios con libertad, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Un saludo a los hermanos que están desde las redes sintonizándonos también. Y bienvenidos también los hermanos y hermanas que están aquí presentes, hermanos, a este lugar para estudiar la palabra del Señor. Estamos, hermanos, desde el domingo pasado hemos iniciado con la serie del capítulo 8 según San Juan. Y ahora vamos a estudiar San Juan 8, 21 al 30. Y vamos a estar hablando del tema: el rechazo de la multitud religiosa crece. Ese es el tema. El rechazo de la multitud religiosa crece. Estamos en la diapositiva 31 de nuestro archivo y queremos, hermanos, en esta hora empezar este estudio, o continuar, mejor dicho, este estudio que iniciamos desde el domingo pasado. También en nuestro tiempo de reunión por Zoom también hablamos unos versículos del versículo 12 al 20. Y también ahora, este día, vamos a estar hablando del versículo 21 al 30. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Hechos 8, 21. San Juan 8, 21. John 8, 21 through 30. Dice la palabra del Señor. The word of God states, Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se manifestará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el problema? Porque si no, ¿qué dice? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. Vamos a orar en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos, Señor, que sea tu palabra hablándonos en este momento, y que seas tú, Señor, dirigiéndome a mí para hablar la escritura correctamente, y a mis hermanos para que puedan ellos también entender tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Vamos en esta hora entonces directamente, mis amados hermanos, al primer versículo 21 del capítulo 8. Quiero, mis amados hermanos, dar un poco de contexto. I want to give a little bit of a review. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del tema de la mujer encontrada en adulterio. We were talking about the woman who was found committing adultery. Y ya desde el capítulo 7, mis amados hermanos, los fariseos, como dicen en el buen salvadoreño, ya la traían con Jesús, hermano. The Pharisees were already against Jesus. Ellos no estaban creyendo las palabras de Jesús cuando Él les decía que Él era el Salvador del mundo. They were not believing when he said that he was the savior of the world. Los fariseos tenían un problema serio de incredulidad. Had an unbelieving. Ellos no querían creer a las palabras del Señor. They didn't want to believe the words of the Lord. Y ese, hermano, no es un problema nuevo. And that is not a new problem.
Todavía, hermanos, hay gente al igual que en el tiempo de antes que no quiere creer las palabras de Jesús. Currently, there's people who do not want to believe the words of Jesus. Y yo enseñé, hermanos, And el I domingo taught pasado last Sunday que el problema de la humanidad, del pecado, ya es resuelto por la obra de Cristo. that humanity's problem is already resolved by Christ. Ya Cristo dio una solución Christ a gave ese a problema. solution to this problem. El problema es que la gente The no quiere problem creer is en la solución que Dios That envió. they don't want to give a solution La gente no quiere creer en They don't want Jesucristo to believe. para salvación. for salvation. Y esto es lo que vemos constantemente And this en los fariseos. Is what we're seeing constantly. El rechazo de una The multitud refusal of religiosa. a multitude, a religious multitude. Porque déjeme decirle que la Because I want to religiosidad That religiousness, no está permitiendo que la gente sea salva. it is not allowing for people to be saved. La religiosidad no permite que la gente ponga su fe únicamente en Jesús. Religiousness is not allowing people to place their faith only in Jesus. Porque la religiosidad está Because adherida completamente al legalismo. religiousness is attached to legalism. Y mucha gente lo que tiene es religión, pero no tiene salvación. And people have religion but not salvation. Y nosotros necesitamos And ser we claros en need esto. to be clear in that. Y Jesús, hermanos, confrontó la religiosidad de estas Jesus personas. confronted this religiousness. Jesús confrontó, hermanos, el hecho de que esta gente estaba dependiendo en sus ritos, en sus tradiciones para ser salvos. These people were trusting their religiousness, their rituals to be saved. Y ellos se enojaban mucho And they más were cuando el upset Señor les sacaba la much verdad a la more luz. When Jesus brought out the truth to the light. No encontraban manera They de couldn't agarrar find o acusar a a way nuestro Señor. To accuse Jesus. Porque siempre, hermanos, Because always, brothers, cuando uno utiliza la palabra when you use the para word hablar la verdad, to teach the truth, el religioso no va a tener The fundamento para religiousness sustentar sus mentiras. are sustaining Y el their religioso lies. o se humilla The religious, or he humbles, o se enoja or he's upset. y busca la manera de matar. Entonces, Therefore, es importante lo que estamos viendo en el versículo 21. it's important for us to see what we're seeing in verse 21. Jesús otra vez les dijo, Again said to them, yo me voy y me buscaréis, I am leaving and you'll seek me, pero en vuestro pecado but in moriréis, your sin you'll die. y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Wherever I go, you won't be able to come with me. Bueno, es que lo tremendo, What's mis amados hermanos, tremendous, brethren, es que el problema no era el pecado del ser humano. the problem was not the sin of humans. El pecado, el The problema problem, era, hermanos, que ellos no querían creer en Cristo. they didn't want to believe in Christ. Por eso le dice, en vuestro That's pecado, why ¿qué? in our sins, Moriréis. you will die. Entonces, si morían en su pecado So de if incredulidad, they would die in their sin, no tendrían la justicia requerida para they entrar al wouldn't have cielo. the righteousness, the correct one to enter heaven. Y recordemos, mis And amados hermanos, que el Espíritu Santo, Let's remember that the Holy Spirit, una de sus funciones one of their es functions convencer is al to mundo convince the world sobre la necesidad de about obtener la the justicia de necessity Cristo. to find God's righteousness. Y esto no estaban In queriendo, hermanos, o no estaban aceptando el testimonio They del were Espíritu not Santo acerca de Jesucristo. Accepting the testimony of our Lord Jesus Christ. ¿Qué más vemos en el versículo 22? So what do we see on verse 22? Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Si morían en su pecado de incredulidad, So if they would die in their sin of non-believing, lógicamente ellos no podrían ir a donde Jesucristo iba. logically they wouldn't be able to go where Jesus Christ was going. Pero estos judíos basaban These su pensamiento Jews were completamente en lo natural. Their
trust basically on what's natural. Se negaban a comprender lo They espiritual. refused to understand the spiritual. Cuando Jesús enseñó que su justicia no los llevaría al cielo, When Jesus taught that their righteousness would not take them to heaven, su rebelión los mantuvo en la oscuridad. would keep them in darkness. Y eso es una de las cosas, hermanos, que sucede hoy en día también And con las that's what personas. is currently happened with the people. Cuando una persona es When a extremadamente person is religiosa, extremely religious, usted puede estarle you can be mostrando showing them muchos versículos, many verses, abriéndole la escritura, opening the y scriptures, la mente de esta gente no and their minds logra comprender, hermano, cannot comprehend la verdad the bíblica que biblical Dios truth nos enseña en su that palabra. Jesus is teaching us En in His Primera de word. Corintios capítulo 2, versículo So in 9, 1 Corinthians chapter 2 verse 9, Pablo dijo lo siguiente. Paul said the following. Mira lo que dice. See what it said? Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice, porque ¿quién conoció de los hombres, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Hijo del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu del mundo proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, mis amados hermanos, para entender lo espiritual, So in order to understand the spiritual, usted necesita you tener need el Espíritu to Santo. have the Holy Spirit. Si usted no tiene el Espíritu If you don't Santo, have the Holy Spirit, usted no va a you entender will lo not be espiritual. able to understand what's spiritual. Y la razón por la And the cual reason estos why hombres religiosos no religious entendían men las were palabras del not Señor able to espiritualmente understand the words of God spiritually es porque no tenían el Espíritu Santo. is because they didn't have the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo lo tienen And the Holy solo Spirit aquellos que han creído en Cristo Only para has it salvación. those who believe in Christ. Así que ellos estaban en oscuridad, hermanos, en So cuanto they were al entendimiento de las cosas espirituales. In the darkness in regards to the spiritual items. Y esto es importante hacerlo And ver this hoy en is día, important hermanos. for us to see it. A veces cometemos un error, mis amados Many hermanos. times we commit mistakes. A veces con los incrédulos nosotros queremos With the enseñarles el non-believers, Apocalipsis. we want to teach them Revelations. Queremos enseñarle We de la wanna bestia, el falso teach them profeta y el about the anticristo. beast, the false prophet and the antichrist. Queremos hablar de los We want 144,000. to teach in regards to the 144,000. Y hay cosas, hermanos, que And hasta el mismo there's things creyente le that cuesta a veces even the entender. believer has a hard time believing. Y queremos hablar hasta de la predestinación And con we el want inconverso. to talk about predestination. Mire, si hay un mensaje que el If inconverso there is a necesita message escuchar that the non-believer needs to hear, y que Dios puede and ayudarle a that entender, God can help understand, es el evangelio, hermano. it is the gospel. Y una vez él sea salvo And once you're saved y tenga el Espíritu Santo, and have the Holy Spirit, entonces el Espíritu se So va a the Spirit acomodar a lo is espiritual. going to accommodate to the spiritual. Y él va a poder entender And cosas he's going to profundas be del able to Señor a understand través de the las Escrituras. profound things of the Lord through the scriptures. Ahora, ¿cuántos están So aquí, now, mis amados how hermanos, many of you are pendientes? here paying Porque yo attention? quiero que usted Because I want you esté entendiendo lo to espiritual. understand the spiritual. Y si no entiende lo And if you espiritual, creo can't que le voy a understand tener the que hablar del spiritual, Evangelio para then que I'm Dios le gonna dé el have to Espíritu teach you Santo, the ¿verdad? gospel. Eso es It importante, is ¿verdad? very important. Ahora, otra cosa que So, vemos another thing that we see es que Jesús les hablaba claro a estas is personas, that hermano. Jesus was talking clear to these people. Él les dijo, He told them, vosotros sois de abajo, you are from down. yo soy de arriba. I am from up. Vosotros sois de este mundo, You are from this world. yo no soy de este I mundo. am not from this world. En la lógica humana de los fariseos, In the logical mind of the Pharisees, ellos solamente tenían una manera de pensar humana, terrenal. they only had a way to think, and that was humanly. Había una renuncia rebelde a ver y a apreciar la luz del mundo, a Jesucristo. It was a rebelliousness to understand and appreciate Jesus Christ. Cristo podía darles comprensión y visión verdadera. Christ could give them vision, enlightening,
Pero lightning. sus corazones But their constantemente hearts se constantly resistían a la verdad de were Dios. resisting to the truth of God. Y eso es lamentable, mis amados And hermanos. this is very sad. Jesús está enfocando Jesus cómo is ellos solamente focusing están pensando y queriendo how interpretar las cosas de manera carnal y They're humana. trying to interpret things in a carnal way. Ahora, quiero decirles algo, hermano. So let me tell you something. Aunque nosotros tenemos el Espíritu Even Santo, though we have the Holy Spirit, si no caminamos if we espiritualmente, don't walk spiritually, corremos también el peligro de pensar igual que ellos. are in danger of thinking the same way they did. Les voy a poner un So ejemplo let me bíblico. give you an example, a biblical ¿Qué dice la example. Biblia? So what does the Bible say? En el caso de los creyentes, In the case of the believers, que los que andan that conforme a la those carne who are according to the flesh, piensan. they think. ¿Cómo piensan? How do they think? En las cosas de la In the carne. things of the flesh. Entonces, incluso para un creyente, In fact, for a believer, si está if caminando you are carnalmente, walking carnally, no va a tener capacidad you en won't ese have the momento de entender capability lo espiritual. at that moment to understand what is spiritual. Y su corazón se And vuelve your insensible. heart will become insensitive. Cuando Pablo les When escribe a los Paul creyentes, is writing to the believers, les dice que no seamos tells como them, los otros let's gentiles not be like the other Gentiles que andan en la vanidad that de su are in mente, the vanity of their minds, con el corazón with their entenebrecido, hearts ajenos de la vida de Dios. hardened by what's of Entonces, God. nosotros también, si nos descuidamos, So if we do not pay attention, podemos tener el Espíritu we Santo, can have the Holy Spirit, pero puede estar triste el Espíritu but Santo the Holy ahí. Spirit can be sad. Porque si usted está escuchando a Because su if naturaleza you are listening pecaminosa to your sinful nature, y está obedeciendo a and su you are naturaleza obeying pecaminosa, your sinful nature, su pensamiento, your su thinking, manera de ver la the vida way you see es humana life solamente. is only human. ¿Ve? You see? Y su corazón In your heart, entenebrecido. Eso significa un corazón insensible. insensible heart. Ya no es capaz de ver la Are not necesidad capable espiritual de su to vida. see the need in your life. Pero Jesús está para darles luz. ¿Cuántos So, dicen amén? Jesus is there to give them light. How many of you say Sus amen? palabras son verdad. His words are truth. Y Dios quiere que ellos And conozcan he la verdad. wants them to know the truth. Por eso es importante That's que why nosotros it's los important creyentes for us, the también believers, to also estemos en constante to crecimiento be de la in a palabra. constant growth of the word of God. Porque solo así vamos a Because poder only decir, like that we will be able to lámpara es a mis pies tu "Lamp palabra is your word to my feet, y lumbrera en mi camino. and lightning in my road." or Y my eso es way. importante que lo sepamos. This is important for us to know this. Ahora el versículo 24 So verse 24. dice lo siguiente: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús, el gran yo soy, Jesus, the great I am, es el nombre con el cual Jesucristo se describió. it is the name in which Jesus Christ described himself. Estos fariseos, These Pharisees, estos incrédulos these realmente sabían lo que Jesús non-believers, estaba diciendo. actually knew what he was saying. Cuando Moisés estaba Moses ante la presencia de Dios en la zarza, Was before the presence of God. Moisés preguntó: y si Moses Israel me asked, pregunta quién If me envió, Israel ¿qué le voy a asks decir? me, who you are, what am I to say? ¿Y saben qué le dijo Dios a And Moisés? do you know what God told Moses? Diles, Tell them, yo soy el que te envía. I am who sends Yo you. soy el que te I envía. am who sends you. Cuando Jesús está, hermanos, llamándose a sí mismo yo soy, When Jesus is calling himself I am, esto les ocasionó This- un odio en el corazón a los incrédulos. this brought hate to the non-believer's heart. Y Jesús les dice: And ustedes Jesus van a morir said, en sus pecados. You will die in your sins. Y el problema por el cual van a morir And en the vuestros reason pecados why you will die in your sins es porque no creen que yo is soy. because you do not believe that I am He. Es porque no creen que es Dios quien se hizo hombre You don't para believe that venir it's al God mundo a who salvarlos. became man to save you. Es porque no creen It's que because they con don't quien están believe. hablando es el mismo Dios que ustedes estaban esperando. They are talking to the same God they were waiting for. Pero su entendimiento estaba entenebrecido. Their minds
was not clear. Y eso es lo que la gente también, Satanás quiere lograr en la gente hoy en día. And that's what Satan wants to try to do with the people Dice que nowadays. él ha cegado el entendimiento de los He has incrédulos blinded the sight of the non-believers. para que no les resplandezca So, la luz del evangelio. The light of the gospel will not shed. ¿Y de quién habla el evangelio? And what does the gospel speak about? De Cristo. Of Christ. El evangelio explica The quién gospel es Cristo. It explains who Christ is. Y Cristo es And Dios Christ mismo. is God himself. Cristo es nada Christ menos is none other que Dios hecho than hombre en la tierra. Christ made men. Así que todos los que se nieguen creer o aceptar por So la all fe que those who Jesús refuse to es el believe Cristo, that Christ is, si una persona niega la deidad de Cristo, if they refuse God's deity, será eternamente separado de they will be Dios. separated from God for eternity. San Juan 3:36, ¿qué dice? So John 3:36, what does it say? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son will not see life. Entonces, no solamente trata con que una persona diga, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, It's not just the simple fact that you say, yes, I know that Jesus is the Son of God. sino que la persona sepa que Jesús es Dios. But the person to know that Jesus is God. Pero otra cosa también Another interesante thing which is also interesting. es lo que primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 3 nos It's dice. what 1 of John chapter 4 verse 1 through 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Juan? So what is John telling us? Que probemos los espíritus de aquellos que vienen con una enseñanza. For us to try the spirits of those who bring us teachings. Si usted escucha, If ¿y you cómo puede hear- probar los espíritus? How can you try a spirit? Aquí nos dice que pongamos un vaso de agua, una yema de huevo, It's una not mata de telling ruda us to put a glass of water with an egg inside. y que hagamos un conjuro, ¿verdad? And Para let's ver qué just make espíritu some tiene. type of ritual to see what type of spirit he has. La manera como se prueban los espíritus The es way yendo a la you palabra, No, try a spirit is by going directly to the word of comprobando God. lo que la persona está Proving predicando that what con la the verdad person is bíblica. preaching is truth to what's in the scriptures. Porque la final autoridad de la Because verdad the es la final palabra de Dios. authority of the truth is the word of God. Entonces, ¿qué debemos de So comprobar what nosotros? are we to prove? Si viene una persona diciendo If a person comes and says, que Jesucristo solo fue un profeta, oh, Jesus was just a prophet. que Jesucristo solo fue un Jesus maestro, was just a teacher. pero que Jesucristo no es But Dios mismo, Jesus Christ is not God himself. Juan le llama, este es el anticristo. John calls him, that is the Antichrist. ¿Y qué significa anticristo? And what does the Antichrist mean? En contra de Cristo. Against Christ. Y hoy en día escuchamos And a nowadays, muchas personas We hear many people predicando en contra de Cristo. preaching against Christ. ¿Y qué predican en And contra de what do they Cristo? preach against Christ? Por ejemplo, dicen que example, Cristo they no say era Dios. That Christ was not God. Otros dicen que Others say Jesucristo that Jesus Christ solamente hizo el 60% en la only did cruz 60% in the cross. y tiene que hacer el 40% para ser salvo. And they have to do 60% to be saved. Estos son los anticristos. These are the Antichrist. Porque si Jesucristo es Dios Because if Jesus Christ is y Él God, no es capaz de and hacer el he's not 100% capable to do 100%, y necesita que usted haga and el he needs 40%, you to do 40%, entonces ¿qué quiere decir? what Que Él does no es that mean? capaz. That he's not capable. Pero Pablo dijo en But Colosenses Paul said in Colossians que nosotros estamos that completos we en are Él. complete in him. Cuando Él murió en la When cruz, he died in the cross, Él dijo, he consumado said, "It is es. finished." Él dijo, He todo said, ha sido "Everything pagado. has been paid for. Yo he pagado I todos have los paid pecados. for all sin. Yo no necesito tu I don't 40%. need your 40%. Yo no necesito tu I don't need your 20%. 20%. Yo lo que necesito es que tú What I creas need en is mí. for you to believe in me.
me. El único medio para The ser only salvo. means of salvation. Jesús dijo, yo soy el Jesus camino, said, I am the way, yo soy la verdad I am the truth, y yo soy la and vida. I am the life. Y nadie va And al Padre no one comes to the Father si no es por if mí. it's not because of me. No por usted, dijo Not Jesús, because of you, sino por Él, but me. solo por Él. Just by him. Esa es la verdad bíblica. That is the biblical truth. ¿Cuántos alaban el nombre How del many Señor? of you praise his name? ¿Cuántos alaban el nombre del How Señor? many of you praise his name? ¿Y cuántos están felices And por esa how many verdad? of you are happy because of that truth? Dios quiera que usted la esté I recibiendo hope y you entendiendo. are receiving it and understanding it. Ahora, otra cosa, hermanos, que me llama la So atención another thing that brings attention to me. es que hemos observado cómo las multitudes negaban que Jesús vino de Dios y que Él era de Dios. Have seen how the multitudes would refuse Jesus. Ellos decían, and that Jesús he vino came de from God. Galilea. They would say Jesus came from Galilee. Y como que Galilea no era un lugar de referencia bueno. And I think Galilee was not a good reference. Ellos creían que ningún profeta podía They levantarse de thought ahí. that no prophet would be able to come out of there. Observamos cómo estos So we incrédulos also observe no estaban dispuestos a aceptar que Él iba a un lugar al que ellos no podían ir. they were not accepting that he was going to go to a place where they would not be able to go. Como ellos estaban pensando They humanamente, were thinking humanly ellos pensaban que They thought Jesús se refería that Jesus was referring to a que iría con los that they would judíos go with the Jewish de habla griega of the ones who spoke Greek. y que en otra ocasión And que in- se iba in other a occasions, suicidar. He was going to kill himself. Cuando decía, yo ya me voy, When he would say, I am going. a donde yo voy ustedes no pueden Where ir. I'm going, you're not able to go. Ellos pensaron humanamente y dijeron, They thought humanly. ¿será que se va con otros allá judíos en otro lugar? Could it be that he's going to another Jewish, with other Jewish? ¿O to será another que se va a place? cortar la vida? ¿va? Or is he going to kill himself? Porque como eso era común en aquel entonces It que was very se common mataran, back se in there for suicidaran la people gente. to commit suicide. Entonces ellos en su ceguera no creyeron So que in Jesús their era el Cristo. blindness, they did not believe that Jesus was the Christ. No entendían las palabras del Señor. They didn't understand his words. Ellos no entendían que They Jesucristo didn't understand that Jesus Christ iría al cielo would go to heaven y que un día and regresaría one day he would a la come tierra. to the earth. ¿Cuántos alaban el How nombre del many of Señor? you praise his name? Jesús hizo muchas declaraciones de su deidad y de su carácter único. So Jesus made many declarations of his deity and his unique character. Lamentablemente, cuando Jesús hizo estas When afirmaciones, Jesus made these affirmations, los líderes religiosos solo endurecieron sus corazones y se negaron ver y creer. the religious leaders only hardened their hearts and they refused to see and believe. Y les voy a decir algo, hermano. And let me tell you something. A veces también los creyentes padecemos un cierto grado de incredulidad, hermano. Sometimes the believers have a certain amount of unbelievness. Puede ser que usted no dude que Jesús es Dios, It might be that you don't doubt that Jesus is God. pero puede ser que usted no crea but it las could promesas be de that Dios. You're not believing the promises. Y eso también es un pecado And de that is incredulidad. also a sin of non-believing. Y Dios quiere que usted esté dispuesto a creer a lo que Dios dice a sus hijos. What God is saying to his children. ¿Cuántos dicen amén, How hermanos, many esta of you tarde, say esta amen mañana? to this? Así que, hermanos, observamos cómo ellos no creían a las afirmaciones del Señor. So they didn't believe Jesus' affirmations. Jesús afirmó su deidad mediante múltiples usos de declaraciones de yo soy. Jesus affirmed his deity while he used many words declaring that who I am. Por ejemplo, ahí hay varios pasajes que usted puede tomar en consideración de esas declaraciones. And you can see and read those declarations in those verses on the screen. Jesús afirmó realizar obras idénticas a las que Dios hizo o el Padre hizo. Jesus affirmed by making works identical to what God, his Father, did. Mis amados hermanos, recuérdense que ya Dios Remember, había hecho varios milagros y God prodigios had con already Israel, ¿sí o no? done many miracles
miracles with the people of Israel. Y ellos podían ver también esa they could forma de see hacer milagros en Cristo. That way of doing miracles, the same or similar to what God did. Jesús afirmó su deidad al llamarse a sí mismo el Hijo de Dios. Jesus affirmed his deity by calling himself the Son of God. Llamarse a sí mismo el Hijo de Dios era una manera de igualarse a sí mismo con Dios. By calling himself the Son of God, it was being the same with being God. Tal y como pensaban los fariseos, ¿verdad? Just like the Pharisees would think. Pero como ellos no creían que Jesús era Dios, por eso But since pensaban que Jesús estaba blasfemando. They didn't think that Jesus was God, so they thought that he was committing blasphemy. Jesús afirmó ser la fuente y también el dador de la vida. Jesus affirmed that he was the fountain and the giver of life. Afirmó ser capaz de dar vida tal como Dios el Padre da la vida. He affirmed by saying that he would give life just like God the Father gave life. Jesús afirmó tener la misma autoridad para juzgar que Dios el Padre. Jesus affirmed that he had the same authority to judge just like God the Father. Ese pasaje lo vamos a leer, San Juan So let's 5:22, read this one, John 5:22. para que vea cómo Jesús afirmaba esto. So you can see how Jesus would affirm this. Aquí Jesús está hablando de la autoridad que él tiene como hijo de Dios. Here he's talking about the authority he has as the Son of God. El versículo 22 dice: Verse 22 says, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. for not even the Father judges anyone, but he has given all judgment to the Son. Entonces, mis amados hermanos, So, brethren, estos fariseos estaban molestos por una sanidad que Dios había hecho a un were paralítico. upset because Jesus had healed a person who was disabled. Y esta sanidad había sido en el día de reposo. And this healness was done during the day of resting or the Sabbath. Y ellos creían que el día de reposo estaba por encima de Cristo. And they thought that that day, the Sabbath day, was above Christ. Pero Cristo les muestra que su autoridad es But por he encima demonstrates that del his día de authority reposo. is above that day. Y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, To know that the Son of God has authority, Él hacía muchos milagros he y would prodigios. do many miracles. Y esta autoridad se le había dado a Él And porque this el Padre authority se la había entregado. He had this authority because the Father had given it to him. Jesús afirmó haber sido enviado directamente desde el cielo por el Padre también. Jesus affirmed that he had been sent directly from heaven by the Father. Y ahí están varias citas que usted And puede there are buscar y several- puede estudiar. Several verses that you can actually read in the book of John. Jesús afirmó ser el único que había visto a Dios y el único que podía revelar a Dios a la humanidad. Jesus affirmed that he was the only one who had seen God, and he was the only one who could reveal God to all humanity. Miren lo que Jesús dijo en San Juan 6:46. Let's see what he said on John 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Miren lo que el Señor está diciendo. See what Jesus or the Lord is saying. A veces, hermanos, la gente le pregunta a uno: Sometimes people ask you, ¿tú crees en Dios? do you believe in God? A ver, mostrame una foto, me dijo un Show hombre. me a picture. Bueno, si usted quiere ver a Dios, If you really want to see God, ve a Cristo. see Christ. Porque Él es la Because viva he imagen de is Dios, hermano. The living image of God. Ahora, si el problema de la persona es que no So cree if en the Cristo, problem is that the person does not believe in Christ, entonces ahí vamos a tener que tener un poquito más de trabajo y that's mostrarle where la we're verdad. going to have to work a little bit more and demonstrate it to him. Pero Cristo, hermanos, incluso But afirmó Christ, in fact, ver affirmed visto en esencia a Dios that Padre. he had seen the Claro, Father. Él era Dios, Él es Clearly, Dios. he is God. San Juan 8:25. John 8:25a says, Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. ¿Tú quién eres?
El sarcasmo de los fariseos, hermanos, como se expresa en esta declaración, The sarcasm of the Pharisees when they are using this expression, muestra su gran desdén o rechazo por Jesucristo. they show their refusal against Jesus Christ. Es una forma de decirle al Señor. It is a way of saying to the Lord, Jesucristo acaba de decirle, yo soy. Jesus Christ just said, I am. Y ellos sarcásticamente le dicen, ¿y tú quién eres? And then they sarcastically say, who are you? O como que le digan a uno, ¿y quién sos vos? Or like if someone said, and who are you? Es una forma sarcástica, In a ¿verdad? sarcastic way. Entonces, así se expresaban los fariseos. So that's how the Pharisees would express themselves. En sus expresiones mostraban el desprecio a las palabras del Señor y a la persona de Cristo. They would show and demonstrate their refusal to the person of Jesus Christ. Así también la gente muestra su That's rechazo how y people desprecio por sus palabras también, ¿verdad? Demonstrate their refusal by their words. A veces queremos hablarles la palabra a la gente Sometimes we want to speak the word to people. y la gente le dice, mira, And si the me people venís a say, hablar if you come to speak to me, de cosas de la Biblia, mejor no hablemos, things of the Bible, let's not even talk. ¿verdad? Y que Cristo transforma, ¿verdad? Oh, and Jesus transforms, ¿Y vos right? quién sos para que estés hablando And eso? who ¿verdad? are you to be speaking about that? Ya ve el sarcasmo de la gente, You ¿verdad? see people's sarcasm? ¿Y quién te ha dicho vos que Cristo era real? And who has told you that Jesus is real? ¿Y cómo tú puedes comprobar que Cristo era Dios? How can you prove that Christ was God? Mire, yo le invito a estudiar una serie de mensajes que se llama Los Milagros del Calvario. I'm going to invite you to read and study the miracles of the Calvary. Y le aseguro que después And I de que assure estudie you esa serie, that after you study that series, va a encontrar you will suficiente find evidencia enough bíblica evidence, biblical evidence, para mostrar que to Jesucristo era Dios demonstrate that Jesus was God y es Dios. and is God. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say amen to that? Los fariseos estaban So the Pharisees posiblemente intentando atrapar a We're Jesús trying to trap Jesus possibly en una declaración In a blasfema a declaration fin de legalizar su arresto y ejecución. where he might be blaspheming so they can place him in jail, arrest Ellos, him. ellos querían encontrar una They manera de wanted to acusarle. find something to accuse him. San Juan 19:7 dice, So John 19:7 states, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, dice. Entonces ellos que querían, decían, so what did they want? tiene que morir He has to die. porque él mismo se está llamando el hijo de Dios, He is dice. calling himself the Son of God. Él está diciendo que He's él es saying that Dios he is God. y tiene, según la ley tiene que morir. Based on the law, he has to die. Qué tremendo es cuando el odio It de una is persona so por la verdad tremendous, the hate of a person llega hasta el punto de querer ver muerta a la where otra they persona, want ¿verdad? to see someone die. Qué tan duro puede llegar un corazón cuando How escucha la verdad, ¿verdad? hardened can a heart be when they hear the truth? Y es la verdad de And Dios. it's the truth of God. Y cómo estaba esta gente And llena de how were odio por la these verdad. people filled of hate for the truth? Así hay hoy en día muchas personas. Many people are like that currently. Jesús evitó una respuesta directa. Él era exactamente quien siempre había estado diciendo que era. So he would evade a direct response. ¿Y saben qué les dijo Jesús? And you know what Jesus said? El mismo versículo 25 del The same capítulo 8, verse Jesús dijo, 25 it says, lo que desde el principio os he dicho. what have I been saying to you from the beginning? ¿Y tú quién eres? Le dice. Who are you? Lo que les he estado diciendo desde el principio. What le dice. I've been saying since the beginning. El problema no era que Dios les The problem aclarara. is not whether God was clarifying El problema no es que Dios se revelara. or that God was revealing himself. El problema no es que The Dios problem is hiciera not- muchos milagros suficientes para que vieran la deidad de Él. That he didn't do so many miracles so they can actually see his deity. El problema es que se The rehusaban problem is creer la that palabra they de Dios. refused to believe the word of God. También, mis amados hermanos, Also, brethren, esto tiende a suceder en la vida de muchos creyentes. tend to happen in the life of believers. Yo estoy estudiando ahorita el libro de los Hebreos con los estudiantes del Instituto Bíblico. So I'm studying currently the book of Hebrews with the institute students.
Y en el capítulo 1, And in el chapter- capítulo 5 de Hebreos, Chapter 5 of Hebrew, estuvimos viendo el retroceso en la We vida were espiritual de seeing- estos creyentes. how the believer's life can go backwards. Y el escritor les dice, And the writer says, están tan mal espiritualmente you are so bad spiritually que se han vuelto lentos para oír that you have become slow to listening la palabra de Dios. the word of God. ¿Sabe qué significa eso, So mis you know amados what that hermanos? means? Que a veces nos volvemos, perdemos la capacidad de creer la we palabra de lose Dios, the capability to believe the word of God, de escuchar la to palabra de Dios, listen the word of God, de oír la palabra de Dios. to listen to the word of God. No queremos escuchar We la don't palabra want to de Dios. listen to the word of God. No queremos escuchar las We don't verdades want de to Dios. listen to the truth. Y esto es un of problema God. espiritual And that is a spiritual problem que debe de ser that tratado. needs to be dealt with. Él les había dado suficiente evidencia, les había hablado desde el principio muchas veces que Él era el Hijo de Dios, That he was the Son of God. y ellos tenían, hermanos, un corazón they bien duro en Had incredulidad, a hermano. very hard heart. Ahora, pero Jesús continúa diciendo So Jesus continues to say en el versículo 26 lo siguiente: on verse 26 the following. muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo le he oído, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo, les dice. En otras palabras, In other words, Jesús le dice, mire, acerca de Jesus mí said, in regards to me, hay mucho que hablar. there's much to speak about. El Padre me ha hablado mucho para The hablarle, Father has given me much so I can pero speak ¿saben to cuál you. es el problema? But do you know what the problem is? Que podemos tener una That gran we cantidad de can verdad have so much truth, y la gente no quiere creer la and verdad. people do not want to believe. Aló. Hello? Tenemos mucho que hablar, hermanos, de la We palabra. have a lot to speak about. Usted sabe, hermanos, cuántas cosas Did you hasta know este momento hemos hablado de la palabra de Dios How aquí. much we have spoken the word of God here. Ahora, el problema no es si no ha habido palabra. So the problem is whether there's been word or not. Ha habido dirección, There's been guidance. ha habido palabra. There's been word. El punto es, The point is, ¿ha querido usted escuchar la have palabra? you wanted to listen? ¿Ha querido recibir la palabra? Have you wanted to receive the word? ¿Ha querido creer la palabra? Do you want? Have you wanted to? Desde el believe the word of principio God? les he dicho mucho, les dice Jesús. Since the beginning, I have said Pero much. ustedes quieren siempre seguir en no creer mis palabras. But you still want to continue not believing my word. Qué triste ver una It persona, is hermanos, en so esta condición. sad to see a person like this. Por ejemplo, For example, esto es un suponer. let's pretend. Yo no sé lo que le voy a decir ahorita, es un ejemplo. I don't know what I'm going to say right now. We're just pretending. Póngase por un ejemplo que yo le diga, esta noche viene Jesucristo. Pretend that tonight Jesus Christ comes. Y espero que no saquen de contexto esta declaración, And es I solamente hope un ejemplo. you don't take this declaration out of context. It's just an example. Y que yo les muestre a ustedes más de 10, 20, 30 versículos que hablan que esta noche viene Jesucristo, And lo I cual teach you nadie lo more sabe, than sabemos 20, eso, ¿verdad? 30 verses that Jesus is coming tonight. In reality, nobody knows. Pero imagínense que yo esté anunciándoles, But let me tell you that diciéndoles I'm y announcing diciéndoles it, y I'm diciéndoles, telling you and I'm telling you, y ustedes dicen, nah, and you say, nah, no creo, I don't believe. ya no creo que venga. Sí, I don't believe he'll come tonight. hace tiempo están diciendo que viene y que They viene y said que that viene y he's no coming viene. so long ago and he never comes. Pablo dijo que venía y no ha Paul venido. said that he was coming and he hasn't come yet. Juan dijo que venía y no ha John venido. said that he was coming, but he hasn't come yet. Pedro dijo que venía y Peter no ha said venido. that he was coming, but he hasn't Y come ahora el yet. pastor dice que viene, And now the pastor is saying that he's tampoco coming, viene. and he's not coming. Así sucede, hermanos, muchas veces con las That's personas. how it happens. Hay verdades bíblicas There's que la truth gente that the no people quiere do creer. not want to believe. Y de hecho, su venida es una de And in ellas. hermano. fact, that's his coming is one of them. No podemos decir exactamente en tantas horas, tantos We minutos o cannot say tantos when días, he's returning, whether it's going to be in a couple hours, days, minutes. pero su venida But es his una return realidad que is a está por reality. llegar, hermano. That's coming. Y eso es lo que la Biblia dice. That's what the Bible is saying. Así que Jesús enfatizó que su propósito era proclamar el mensaje que el Padre le había dado.
So Jesus was proclaiming that he was going to give the message that his Father had given him. Y Jesucristo And entregó Jesus ese mensaje. Christ gave that message. Pero el problema es que la gente no But the quiso creer. problem is the people did not want to believe. Entonces, ¿cuál es el problema, So, hermanos, de what is nosotros the hoy en día? problem? What is our problem nowadays? Que nosotros queremos callar el That mensaje. we want to silence the message. Perdón. Porque, hermanos, nosotros queremos que la gente crea siempre lo que We nosotros le want people decimos. to believe. Hubo un creyente que me dijo, There's a person who said, mire lo que me dijo un creyente. see, a believer said, Pastor me dijo, Pastor, ¿sabe por qué ya no evangelizo? Me dijo. you know why I don't evangelize? Perdón, hermano, me dio tos. Me dijo, ¿sabe por qué ya no evangelizo? Me Do you dijo. know why I don't evangelize? Porque la gente nunca quiere creerme. Because people do not want to believe. Ahora le pregunto, So let me ask you, ¿Jesús sabía que ellos no creían? did Jesus know they did not believe? ¿Les hablaba aún? Sí. Y si Jesús lo He hizo, spoke to them. And if Jesus didn't, ¿por qué no nosotros? if Jesus did it, why can't we? Terminemos. Let's finish. Dios siempre desea comunicarse con el hombre. So Jesus always wants to communicate with man, Y Jesús siempre ha sido su mejor embajador. has always been the best ambassador. Nadie conoce la mente del No Padre one como knows su Hijo Jesús la The conoce. mind of the Father like the Son Jesus does. ¿Es usted un embajador de Cristo, Are you hermano? an ambassador of Jesus? Deberíamos hablar el mensaje que We Cristo nos should manda a speak hablar. the message that Jesus wants us to speak. Muchas personas creen que Dios está de alguna manera en silencio, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Many people think that God is silent, but that is farther than the truth. Dios quería que la humanidad lo conociera tanto que envió a su Hijo a una misión para explicarnos al Padre. God wanted the humanity to know him so well that he sent his Son in a mission to explain it, to explain the Father to us. Y hoy tenemos ese mensaje en forma escrita en la Biblia. And now we have that message in a written way, which is in the Bible. Jesucristo quería hablar de su Padre Jesus wanted to speak about his Father. y Él daba el mensaje a la And gente. he gave the message to the people. Ahora mire, So now let me tell you. les voy a hacer una pregunta. Let me ask you a question. A todos los que están aquí All those who are here y los que están allí online, and those who are seeing us dígame, online, tell me, ¿cuántos quieren conocer más al Padre? how many of you want to know the Father more? Ahora les pregunto, Now let me ask. ¿y por qué no quieren escuchar la palabra entonces? So why can't you listen to the word? ¿No es contrario? Isn't it contrary? Decir querer To escuchar, say- saber más del Padre. That you can want to know more about the Father. ¿Y a dónde están las palabras And acerca del where Padre? are the words in regards to the Father? Están aquí escritas. They're written in the Bible. ¿Cómo puede conocer más del Padre? How can you know the Father more? No como las computadoras, ¿verdad? Que nos meten un chip con toda la memoria y ya estuvo, ¿verdad? Not like a computer that you put a chip in and everything's there. No, es cada vez que abrimos la Every escritura time we es open donde the conocemos scripture más al is where Padre. we know the Father more. Entonces yo quiero invitarles a So conocer I más want al to Padre, invite you, a su Salvador, your Savior, al Hijo de Dios. the Son of God. Terminemos. So let's finish. 27. John 8:27. Pero aunque Jesús les hablaba esto, Even though Jesus would talk to them, ellos no entendieron lo que Jesús les hablaba they acerca del did Padre. not understand what Jesus was saying in regards to the Debido a Father. su oscuridad espiritual, los fariseos no entendieron las palabras que Jesús habló. Due to the darkness of their spirituality, the Pharisees did not understand the words that Jesus was speaking. Esto habla de su ineptitud espiritual. Fracasaron en ver que Jesús les estaba hablando acerca del Padre. This speaks about their capability and how they failed to see Jesus. Quiero que los que están aquí me digan para ustedes qué es ineptitud. So what does incapability means to you? ¿Quién sabe qué es la ineptitud?
How many of you know what that means? A ver, ¿quién sabe? Porque usted puede estar diciendo, me están insultando. They're incompetent. Ineptitude, what does it mean? ¿Qué? La no capacidad The incapability de poder entender, to hermanos, understand la palabra de Dios. the word hermano. of God. No porque no tuvieran la Not capacidad mental because para entender las they cosas, didn't have the ability to understand it. pero no entendían la But they voluntad de didn't Dios para understand con the will ellos of en God cuanto a in la regards to salvación. them in regards to salvation. Y esa es una de las And cosas that que sucede is también hoy en día con las something personas también. That happens. A veces nos volvemos ineptos, hermanos. Sometimes we become inept. Hermanos, que no tenemos a veces la capacidad de that ver we la don't voluntad de have the Dios en nuestra vida. capability to see the will of God in our lives. Y eso es algo que también And sucede that hoy is en día. something that happens nowadays. 28, 28. les dijo pues Jesús, Jesus cuando said, hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El ser levantado se refería a la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. being raised was talking about the substitute death in the cross. Entonces, ellos no entendían en ese momento, se rehusaban a creer en So Cristo, they didn't believe at that moment. They refused to believe him. pero ¿cuándo creerían en Él But muchos? how many will believe in him? Hasta que Cristo estuviera ¿dónde? Until Jesus was where? En la cruz. In the cross. Ahora, quiero decirles, hermanos, So I want to say que hay algunos that there are some que todavía that siguen are ineptos, still are inept, sin la capacidad de creer. without the capability of believing. ¿Y sabe cuándo van a creer? And do you know when they will believe? Cuando vean a Cristo venir y poner los pies en la tierra. When they see Christ placing their feet on this earth again. Y van a reconocer a aquel que And rechazaron, they're going hermano. to recognize he whom they refuse. Y esa es la verdad, hermanos, And que el that mundo is va a the truth experimentar that the world is going to experience si no quiere creer en if they don't Cristo. believe in Christ. Entonces, ¿cuál es el problema entonces So what de is la the humanidad? problem of humanity? El problema es la Problem is incredulidad. unbelieveness. Hermano, me movió ahí, por favor. Vamos al versículo 29 para ir terminando. Hermano, ¿me puede ayudar con la presentación, por favor? Y miren lo que dice el versículo 29. And let's see what verse 29 is saying. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. And he who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to him. Aunque Jesús les está diciendo matter- que ellos lo iban a reconocer en la cruz, Even though Jesus was telling them that they were going to recognize him when he was at the cross, lo cierto es que lo que Jesús estaba por experimentar no era fácil, ¿sí o no? what Jesus was about to experience was not easy. Pero era el plan de Dios, But ¿sí it o was no? the plan of God, correct? Y el Señor Jesucristo And estaba Jesus convencido Christ was convinced de la compañía del Padre en todo momento. of the company of his Father at all times. Eso significa que Jesús les dijo That que Él means estaba en perfecta armonía con la voluntad de Jesus Dios, was telling el Padre. them that he was in complete harmony with God the Father. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a So let me ustedes. ask you guys a question. ¿Ustedes están en perfecta armonía con la Are voluntad del you Padre? in a perfect harmony with God the Father? Hay gente que dice, si Dios quiere, dice. There's people who says, if God's willing, No, si que Dios quiere, well, que Dios God quiere, wants. Dios quiere. God wants, and he wants. Dios quiere que le busque, Dios God quiere que le wants sirva. you to seek him, to see him. Si Dios me lo permite. If God allows me, No, si Él se lo permite, of ustedes que course tienen que he wants permitírselo. you to do it. It's you who needs to allow it. No, que la Biblia dice The esto, Bible says this, pero yo no lo hago. but I'm not doing it. ¿Está usted en perfecta voluntad y armonía Are con la you voluntad del Padre? in perfect harmony with God's will? Entonces vámonos al versículo 30, So hermano let's Douglas, go to ahí por verse favor. 30. Y vamos a terminar. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. As he spoke these things, many came to believe him. La voz activa gramatical aquí está en el tiempo auristo de la palabra griega pisteo. So the active word is on
on the aristo of the Greek word, pisteo. Creer aquí indica una decisión puntual única de poner la fe en Cristo para la salvación. It's talking about believing, making a decision, punctual decision to place your faith in Christ for salvation. Dios hace que la salvación sea sencilla, hermano. God makes for salvation to be simple. Se lo voy a poner tan sencillamente a través de un ejemplo. So let me do it, show you with a simple example. En lo que los fariseos pensaban que la salvación era difícil porque era obrando la ley, The Pharisees thought the salvation was harder to accomplish because they had to do work. Jesucristo se la pone sencilla. Jesus does it simply. Voy a poner un ejemplo Let claro. me give you an example. Hace poco yo fui a orar por una persona. So I went to pray for a person. Mire lo que le voy a mostrar, hermano. Let me tell you what I'm about to demonstrate. Hay un momento en la vida de las personas, hermano, There is a moment in the person's life donde querramos o no vamos a enfrentar la muerte. where we are going to confront death. Y es posible que lleguemos a estar en una cama And it could be that we might be bedridden sin poder hablar, without being able to speak, sin poder movernos, without being able to move, sin poder hacer nuestras propias cosas. or be able to do our own things. Ahora les pregunto, Now I'm asking si you, la salvación fuera por obras, if salvation was by works, ¿qué obras podía hacer una persona que está consciente, sin poder hablar, sin poder moverse what works y can sin a poder valerse person por sí misma? do without, what works can a person do if they're bedridden without being able to move, talk, or do anything at all? ¿Cómo podría una persona entonces ser salva por obras? How can they be saved by works? ¿Se da cuenta? You see. Entonces, So cuando yo oré por esta persona, when I prayed for this person, yo dije específicamente esas palabras, I said those words specifically. que yo daba gracias a Dios por salvarnos por su favor inmerecido. Gave God to God for saving us with the undeserved favor. Porque es posible que esta persona no podía hablar, It was possibly that this person was not able to speak. o quizás levantar la mano para decir, Raise yo their creo en hand to Cristo, say, I believe in Christ. o quizás tener fuerzas en sus piernas para arrodillarse y hacer la oración. To be on standing, to be able to do the prayer. Pero estaba escuchando mis palabras. But that person was listening to my words. Y yo le dije, la salvación, And I said, salvation, bíblicamente hablando, biblically speaking, es por la fe sola en is by Cristo. faith in Christ Usted alone. debe de creer en Dios You need to believe y debe de God creer que and Jesucristo es believe that Dios. Jesus Christ is God. Y si usted cree que Jesucristo es Dios, And if you believe that Jesus la Biblia Christ dice en is San Juan God, 3:16 John 3:16 says, que todo aquel que en Él "All those cree who believe in him no se va a will perder not perish, y va a tener vida but eterna. have Tiene vida eternal eterna. life." Eso dice la Biblia. That's what the Bible states. Y yo doy gracias a Dios, And Señor, I give por thanks esa to verdad. God for that truth. Gracias por hacer tan sencilla la salvación, Making hermano. salvation so easy, Porque eso le da oportunidad because incluso that gives also the opportunity a aquellos que hasta en último all momento those that at the last moment escuchan el Evangelio de they Cristo. hear the gospel of Christ, Y eso es and maravilloso, that hermano. is wonderful. Así que yo doy gracias a Dios, hermano, por So esta I verdad give bíblica. thanks to God for this biblical truth. Porque si somos honestos, Because if we're honest, nosotros no podemos salvarnos a nosotros we mismos. cannot save ourselves. Y esta es la verdad And that bíblica. is the truth. Vamos a orar en esta So hora y let's darle pray gracias a Dios. and give thanks to God. Señor, te damos gracias por tu palabra. Lord, we give you thanks for your word. Es muy bueno estudiar la It escritura. is very good to study the word of God. Es posible que esto It haya could sido be extenso, that this message was a little long, pero necesario. but necessary. Nos ha ayudado a It comprender has helped us to understand que el mundo no quiere creer that la the verdad world de la does not salvación a want través de Jesucristo. to listen to the word that salvation is through Jesus Mas sin Christ. embargo, nosotros tenemos But un mandato de parte we del have Señor. a commandment from God. Tenemos un mensaje que Have entregar a a los message to incrédulos. give to the non-believers. Y nosotros debemos de ser And we fieles en need to entregar be ese mensaje. faithful to deliver this Y la message. responsabilidad de ellos es And creer their o no creer responsibility a la is to palabra de believe Dios. or not believe the word of God. Así que, Señor, ayúdanos So Lord Jesus, help us a hacer tu voluntad como to do Jesucristo your la will. hizo.
as Jesus Christ wants it. Por los hermanos We que give han estado thanks aquí reunidos. For the brethren who are here. Te doy gracias I por give sus you thanks vidas for their lives. y te doy gracias And I por give esta you thanks oportunidad de for the escuchar tu opportunity palabra. that you are allowing them to listen to the word of God. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén Amen. y amén.